Último llamado a la conversión antes del juicio. Joel capítulo 2. Y vamos a leer como texto base Joel 2, versículos del 12 al 18. Por eso pues ahora dice Dios, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan, perdona, oh Dios, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Dios, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Amén y amén. Un llamado a la conversión antes del juicio. El tema, el título que tenemos para el día de hoy. El libro del profeta Joel es una profecía dada a Israel. Y en él el Señor les da como ejemplo un evento recién sucedido para ellos, como era que habían llegado una gran cantidad de plagas a sus cultivos y habían consumido, habían destrozado, habían dañado todo lo que ellos tenían. Y por eso el Señor les presenta este llamado para que se vuelvan al arrepentimiento, porque lo que ellos han visto que sucedió en medio de su tierra, cuando vino la oruga, el saltón, el revoltón, como dice la palabra de Dios, cuando fue consumido toda la vegetación que había, que fue algo realmente duro y terrible para la nación, que así será en el día del juicio. Que se conviertan a Él, dice el Señor. Es el llamado que hace si leemos pacientemente el libro de Joel. Son solamente 3 capítulos. Y los invito para que lo leamos muy despacio, tratando de entender cada versículo y todo este contexto que el Señor nos permite que conozcamos. Porque repito, habían llegado las langostas y habían destruido todo. Y lo que dejó la langosta, vino otro animal y se comió y consumió todo lo que había dejado la langosta. Y así, uno tras otro, hasta dejar totalmente inservible la tierra de Israel. Entonces, este texto habla de un juicio inminente, un juicio que si para aquel tiempo fue duro aquella situación, no sería comparable con lo que ha de venir para el juicio a Israel y para el juicio de todas las naciones. Porque sabemos que Dios juzgará a todos los pueblos y empezará por su pueblo, empezará por Israel, pero ninguna nación escapará al juicio de Dios. Y esto es algo terrible, porque cuando la Biblia nos habla de que es el día del Señor, o que es el día grande y terrible, como dice el mismo Joel en el mismo capítulo 2, si nos adelantamos un poquitico al versículo 31, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Así que cuando escuchamos o cuando leemos en la palabra de Dios, que habla del día del Señor, quizás muchas personas no lo conozcan y quizás por muchos momentos piensen que es el día glorioso donde el Señor vendrá realmente a bendecirnos a todos y a prosperarnos a todos. No, primero vendrá el juicio a todas las naciones y será un día de mucho dolor, de mucha tristeza, repito, para todos los que estén dentro de ese juicio. Y esperamos que nosotros no estemos dentro de ese juicio, porque a diferencia de estas naciones que serán juzgadas y del mismo Israel, nosotros, la iglesia de Jesucristo, antes habremos sido separados de todas estas naciones y llevados con nuestro Señor Jesucristo.
Porque cuando la Biblia habla del día grande y espantoso del Señor, está hablando de la gran tribulación, donde habrá mucho dolor, mucha angustia, mucha persecución, habrán pestilencias, habrán hambres, habrán grandes terremotos, la naturaleza se levantará en grande manera. Pero para ese entonces, repito, la iglesia, los que verdaderamente somos creyentes en Jesucristo y no tenemos a ningún otro Dios sino al Dios único y verdadero, iremos delante de Él. Entonces, por eso es tan importante esta profecía. Esta profecía es un llamado ¿a qué? A un arrepentimiento verdadero antes de que llegue el día del castigo, antes de que llegue el juicio de Dios. Y por eso, con este contexto, empezamos en el versículo 12 y 13, cuando dice, en Joel capítulo 2, dice, por eso pues ahora, y cuando dice ahora significa que es hoy. Cuando dice ahora no significa que es mañana, ni significa que va a ser dentro de un año o 2 años. No, el llamado es para que nosotros escuchemos atentamente hoy la palabra del Señor. Por eso pues ahora dice Dios, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Convertíos, ¿qué significa? Ese convertirse es verdaderamente tener un arrepentimiento sincero delante del Señor. Y ese arrepentimiento conlleva en dejar todo aquello que estamos haciendo malo y dirigirnos nosotros y dirigir nuestra vida conforme a la palabra de Dios, caminando, avanzando al llamado de Dios, al llamado que Él nos hace a través de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces es darle la vuelta a lo que estamos haciendo, dejar de hacerlo e ir al lado contrario. Es decir, si como estamos en camino de pecado, dejar todo ese camino de pecado y volvernos exclusivamente a estar nuestras vidas en el camino del Señor. Dar la vuelta es dar la espalda, pero también significa derribar o quitar, destruir todo aquello con lo que estamos conviviendo que es pecado delante del Señor. Por ejemplo, si una persona está viviendo en adulterio, al vivir este llamado, al aceptar o al escuchar este llamado del Señor a convertirse, lo primero que tiene que derribar, que dañar, que tumbar, que destruir, es esa relación ilícita que está mal delante de los ojos de Dios. Destruir esa relación y caminar en pos al llamado conforme al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así son muchos los ejemplos que podemos sacar. Es decir, el llamado es para que haya en nosotros una verdadera conversión. Es que nuestro corazón tenga entendimiento. Por eso dice el versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Entonces, cuando el Señor nos llama a que nos volvamos a Él de todo corazón, es que en nosotros haya un entendimiento de lo que estamos haciendo. Es que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Porque por causa de los afanes, por causa de las tradiciones, simplemente se presentan eventos en que aparentemente hay una conversión, en que aparentemente hay un arrepentimiento, incluso puede haber momentos hasta de lágrimas, pero eso es simplemente algo pasajero, algo que realmente no está llevando la persona delante del Señor con ese dolor por haberle ofendido, con ese dolor por haberle fallado al Señor, no, sino que simplemente están mostrando algo externo y no lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Ese lloro y ese lamento del que llama el Señor es desde el original la intención que nos muestra es cuando hay una pérdida. Es decir, cuando una persona sufre la pérdida de un ser querido, hay allí una tristeza, hay un lloro porque sabe que ya no volverá a tener el contacto con esa persona que ha fallecido, su padre, sus hermanos, sus hijos, su cónyuge, un amigo, un ser querido en cualquiera de las partes que puede darse. Él sabe que ese dolor, él siente dolor porque ya no va a poder no podrá volver a tener contacto con esa persona.
Y quizás haya arrepentimiento de no haber hecho, de haberlo tratado mejor, de haberle ayudado en su enfermedad, de haberle ayudado cuando necesitaba o haberle perdonado cuando él hizo algo contra nosotros. No, siente la persona que por su orgullo evitó haber tenido una mejor comunión con esa persona. Pues de esta manera es que habla la palabra de el lloro y el lamento. Es entender que hemos perdido esa comunión con el Dios soberano. Es comprender que no merecemos nada delante de nuestro Dios porque nuestros pecados son tantos que ni siquiera somos dignos de que el Señor desde lo alto de los cielos nos mirase. Sabemos que Él lo hace por gracia y misericordia y a eso vamos. Pero el punto inicial es que nosotros debemos de sentir esa desolación que sintió Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué me has abandonado? ¿Y eso es por causa de qué? Del pecado. Él estaba allí, Él se volvió pecado por nuestros pecados, es decir, Él tomó nuestros pecados. Esto es lo que nosotros debemos sentir cuando pecamos contra Dios, que nos estamos apartando de Él, que estamos simplemente rompiendo esa relación y que si no fuese por su gracia y misericordia jamás volveríamos a tenerlo a Él delante de nosotros, a estar nosotros en su presencia. Entonces es muy importante que sepamos que es darle la espalda, como dice la palabra de Dios, es darle la espalda al pecado y volvernos a Dios. Hay un pasaje en Nehemías capítulo 9, versículo 26, donde Esdras está orando al Señor y en su oración, que es muy hermosa, él reconoce toda la grandeza de Dios, su poder, su santidad, su dominio, su gobierno, todas las obras poderosas que ha mostrado delante de los ojos de los hombres. Y al final o después de esto, reconoce su pecado. Y refiriéndose a Israel dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Es decir, Israel hizo contrario a lo que Dios demanda de ellos, lo que Dios demandaba de ellos. Nosotros hacemos todo lo contrario a lo que Dios demanda de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Que ellos tomaron la palabra de Dios y le dieron la espalda. Es decir, hicieron inversamente como debe ser. En vez de darle la espalda al pecado, le dieron la espalda a Dios, le dieron la espalda a su palabra y tomaron el camino de oscuridad. ¿Y qué es lo que sucede en la sociedad? Se le ha dado todo la espalda al Señor. No se quiere saber nada de su palabra, se le ha dado la espalda a la Biblia. Hay de aquel que llega con la palabra de Dios. Hay de aquel que dice que el Señor es el único Dios verdadero y que solo a Él se le debe adorar y servir, que no se deben de invocar a nadie más, ni orarle, ni pedirle, ni rogarle a nadie más, sino al mismo Dios a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que dicen? Que nosotros somos los que estamos causando divisiones. Claro, esto mismo sucedió con Israel. Mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Es decir, siempre que en el Antiguo Testamento hubo un profeta de Dios, siempre estaba llamando al arrepentimiento. Arrepiéntanse y vuélvanse delante del Señor. Arrepiéntanse y escuchen sus mandamientos, obedézcanlos. Pero antes que escucharlo, como le habían dado y le seguían dando la espalda a Dios, mataban a los profetas. Y por eso cometieron grandes abominaciones. Es darle la espalda a la palabra de Dios lo que causó, el hecho de darle la espalda a la palabra de Dios, lo que causó tantas tristezas, derrotas, sufrimientos, incluso la deportación como esclavos a otros países por desobedecer la palabra de Dios y no escuchar a sus profetas, por darle la espalda a la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento el Señor nos invita para que nosotros hoy como partícipes de su iglesia santa escuchemos su palabra y nos volvamos a Él y seamos ese testimonio verdadero de que estamos escuchándole. Y eso se debe ver y lo deben ver el resto de las personas en la sociedad. En 1 Tesalonicenses 1:9, Pablo se alegra de que la gente esté hablando bien de la iglesia que queda en Tesalónica.
¿Y por qué? Él dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la conversión. Ellos ahora le daban la espalda a los ídolos, destruyendo, quitando toda esa idolatría, siguiendo ahora el camino del Señor y sirviéndole, adorándole a ese Dios vivo y verdadero. Ese es el testimonio que espera Dios de cada uno de nosotros. Repito, que no sea un arrepentimiento solo de palabras. Algún comentarista hablaba sobre el teatro del arrepentimiento, porque tristemente parece que sucede en muchos momentos en las iglesias. Personas que llegan con gran lloro y hacen una gran algarabía porque están supuestamente experimentando un arrepentimiento, pero luego termina el servicio de alabanza, adoración o la enseñanza de la palabra y fácilmente vuelven a sus vidas y se les ha olvidado que el Señor les llamó para que abandonaran el pecado. Incluso ahora podrían estar aún peor. Y eso no lo quiere el Señor. El Señor quiere que verdaderamente le sirvamos, le sigamos con un corazón lleno de entendimiento. Por eso rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertidos al Señor vuestro Dios, porque es misericordioso, dice el Señor. Tenemos que volvernos al Señor. El Señor es misericordioso. El Señor es grande en su amor. Como es un Dios justo y su justicia es verdadera, así también es su amor. Su amor es verdadero para con nosotros si nos volvemos a Él, si nos entregamos a Él, si nos doblegamos delante de Él. Entonces vemos en este versículo 13 que no es algo externo. La conversión viene desde el interior y fluye hacia el exterior. No busquemos aparentarle a nadie nada, sino que nuestra manera de vivir sea verdaderamente diferente y las gentes puedan decir, incluso los que primeramente se oponen, que son los de nuestra propia familia, cuando vean el cambio en nosotros, van a necesariamente que decir, esta persona ha sido tomada para el Señor o se ha convertido al Evangelio de Jesucristo, ha recibido el Evangelio de salvación que es para vida eterna. Y entonces él dice el por qué, porque misericordioso es y clemente, el Señor es misericordioso. Estamos llamados a estar delante de Él. Estamos llamados porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios a lo largo de las Escrituras es que ese Dios que va a ejecutar un juicio nos está llamando antes al arrepentimiento para que no tengamos que pasar por tan fuerte dolor, que no va a ser un dolor de un día, no va a ser un dolor de 100 años o de 70 años como el caso de Israel. No, va a ser eternamente ese dolor, ese castigo, el suplicio va a ser eterno. ¿Y el Señor qué dice? Él quiere que nosotros vayamos delante de Él, por eso dice que se duele del castigo. Es decir, el Señor nos ha abierto una puerta para que pasemos por ella y así no tener que ir al castigo. ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. En Jesucristo Él derramó toda la ira que era para nosotros, allí en la cruenta cruz del Calvario. Pero también en Jesucristo nos derramó, nos entregó a nosotros toda su misericordia para que vivamos plenamente delante de Él. Y dice que es tardo para la ira porque todos los días, un día más que tenemos de vida, es la misericordia de Dios que ha aplazado ese momento para que nosotros vengamos delante de Él. Mire, si Dios no tuviera misericordia de nosotros, hace tiempo hubiese acabado con esta humanidad, con todos nosotros. Y si lo hubiera hecho hace 20, hace 30 años, ¿cuántos de nosotros hubiéramos perecido para ir al infierno? Si lo hubiera hecho hace 10 años, hace 5 años, ¿cuántas personas no habrían entrado, habrían quedado por fuera? Si lo hubiera hecho ayer, los que hoy se convirtieron no hubieran entrado. Por eso el día de hoy es el importante para todos y cada uno de nosotros, el día que tenemos que volvernos, pero repito, con mucho entendimiento. Tenemos que tener un corazón entendido y eso tiene que ver con la meditación en la palabra de Dios.
Es decir, confrontarnos a nosotros mismos y mirar cuál es ese propósito que Dios tiene para nosotros y cumplirlo. No seguir dejándonos arrastrar por toda esta sociedad, por las costumbres de este siglo, por todo el modismo y todo lo que nos muestra este mundo, sino que por el contrario, darle la vuelta al mundo y volvernos al camino del Señor. Tener verdaderamente nosotros ese cambio de vida. En Romanos 12, versículos 1 y 2 nos dice la palabra de Dios. El Señor nos dice allí, cambien vuestra manera de pensar para que cambie vuestra manera de vivir. Nosotros con el entendimiento tenemos que dejar de razonar al estilo humano y pensar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué demanda Dios? ¿Qué ha dicho Dios? ¿Cómo manda el Señor hacerlo? Y de esa manera ir llevando nuestro día a día. Por eso, último llamado a la conversión antes del juicio, tenemos como título el tema del día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuándo llegará el día de la partida de nosotros. Porque sabemos que hay un evento importante que va a suceder antes de la gran tribulación y es el arrebatamiento de la iglesia. Pero nosotros tenemos que ser claros que no, el arrebatamiento puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 10 años, puede ser en 100 años. No sabemos. Sabemos que cada día estamos mucho más cerca y muchos de nosotros creemos que es demasiado cerca que estamos. Pero aún así, aunque pensemos que todavía no es, no podemos aplazar nosotros ese arrepentimiento, ese llegar delante del Señor. No podemos distraernos en este mundo y dejarnos apretar, sofocar, amarrar tanto a las cosas de este mundo que nos impidan volvernos delante de nuestro Dios. Tenemos que revisar nuestra vida, por eso, repito, es muy importante esa meditación en la palabra. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para conmigo? No es simplemente acumular y acumular riquezas y trabajar cuando sabemos que no sabemos ni el día de la hora y no sabemos a quién le va a dejar todo lo producido. ¿A quién le va a quedar? No lo sabemos. De hecho, la palabra de Dios dice que las riquezas del injusto o del impío pasarán al justo. Entonces, ¿para qué nosotros esforzarnos tanto en meternos como importantes dentro de una sociedad y más bien llegar humildes como un miembro pequeño delante de la iglesia de Jesucristo, delante de nuestro Dios, partícipes de su gracia? Y esto el Señor nos dice a través de su palabra. Entonces el profeta les dice, tal vez, o quién sabe, o quizás, versículo 14, quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Este versículo, cuando uno le dice, quién sabe si volverá, ¿será que sí o será que no? No, lo que nos está diciendo este versículo 14 es, y esto prestémosle bien, bastante atención, pongámosle mucho cuidado a lo que nos dice esta palabra. ¿Qué es lo que merecemos nosotros por causa de la desobediencia? El castigo. ¿En qué consiste la misericordia? En que Dios no nos dé el castigo que sí merecemos. Hasta ahí estamos en el tema de la misericordia. Pero aún el Señor abre mucho más las expectativas y dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Es decir, no solamente no nos castiga como lo merecemos, sino que adicionalmente nos da la salvación. Para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, sabemos que esto es completamente cierto. Para el tiempo de Israel era que habría una prosperidad en su tierra y habría entonces trigo y vino para ofrecerle al Señor. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento, en el último tiempo en el que estamos nosotros, Dios, la obra completa del Señor resumida en pocas palabras y con mucho respeto delante del Señor y temor y temblor, es: el Señor no nos da el castigo que merecemos, por ende tiene misericordia de nosotros. Y aparte de que no merecemos nada, no merecemos sino el castigo y no merecemos nada bueno, Él nos da la salvación, nos regala la salvación. Es un regalo que el Dios Todopoderoso nos da a cada uno de nosotros. Entonces
Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros volvemos delante de Él, si ayudamos a otras personas como profetas del Señor, es decir, profeta en el sentido de evangelizar a otras personas, si les enseñamos la palabra de Dios para que se arrepientan, ellos van a comprender como nosotros hoy, que no solamente no serán castigados, sino que serán bendecidos. ¿Y esa bendición será para qué? Nosotros, ¿para qué hemos sido salvados? Para glorificar a Dios. Recordemos, nosotros fuimos creados para adorar y exaltar a nuestro Dios. Ahora nosotros a través de Jesucristo vamos a exaltarlo, vamos a glorificarlo, vamos a adorarlo. Claro, el Señor, la ofrenda perfecta, la libación completa y perfecta fue la entregada por nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros vamos con Él, en Él y para Él, delante del Señor con gratitud. Gracias Dios, porque nos has dado, Señor, lo que no merecíamos. No merecíamos el reino de los cielos, tú nos diste el reino de los cielos. Merecíamos el castigo eterno y tú nos tuviste misericordia y no nos diste lo que sí merecíamos, que era el castigo eterno. Eso es maravilloso delante del Señor. Y por eso este es el último llamado a la conversión antes del juicio, para que hoy que escuchamos la palabra de Dios nos volvamos delante de Él sinceramente, verdaderamente arrepentidos para el Señor. Y esto lo tenemos que anunciar, esto lo tiene que saber mucha gente, por eso dice, tocad trompetas, dice el versículo 15. Tocad trompetas en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Miremos lo que debemos hacer. Las trompetas, lo sabemos a través del Antiguo Testamento, del Pentateuco, los 5 primeros libros, en Números, por ejemplo, escuchamos, sabemos la instrucción que Dios había entregado al pueblo a través de las trompetas. Y el sonido de la trompeta tenía que ser claro. Dependiendo del sonido, el pueblo obedecía y hacía una u otra acción. Si era una trompeta para que se reuniera todas las personas de Israel, sonaba de una manera. Pero si era para que vinieran solamente los principales, es decir, los que dirigían los grupos de personas, sonaba la trompeta de otra manera. Si era para que avanzara, porque ya era tiempo de desarmar el campamento y avanzar hacia otro lugar, la trompeta sonaba diferente. Es decir, cuando sonaba la trompeta, el pueblo sabía cuál era la acción que debía tomar. Pues el Señor hoy nos está diciendo, tocad la trompeta, es decir, que sea claro el mensaje de que estamos en el último tiempo y que pronto llegará el juicio. Ese día grande y terrible del Señor. Ese día, como dice la palabra, grande y espantoso de Dios. Y tenemos que enseñarle a las gentes, porque la gente está distraída y tristemente todos piensan que simplemente por un ritual que se le haga a la persona o al cadáver allí antes de sepultarlo, que eso es suficiente para ir al reino de Dios. No, es en vida que las personas debemos arrepentirnos verdaderamente, confesar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador y venir delante del Padre a través de Él. Por eso, proclamada ayuno y convocada asamblea, es decir, todos, absolutamente todos. La palabra ayuno significa taparse la boca. Más adelante fue entendido el no comer, pero era taparse la boca, es decir, solamente entregarse uno a escuchar la palabra de Dios. Dejar de nosotros de hablar tantas cosas, de pedirle tantas cosas al Señor, porque tenemos unas listas grandísimas de las peticiones que tenemos delante del Señor y tenemos cerrados nuestros oídos para escuchar cuál es su voluntad. Ya debemos cambiar esa situación y venir, convocar la asamblea, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Por eso dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos. Miren que aquí están todas las personas, todo el pueblo, ancianos, los niños, aún los recién nacidos. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Hemos hablado en otras oportunidades que el novio, o más bien el recién casado, tenía, podemos decir, un año de gracia en el sentido de que no era obligado a ir a la guerra, aunque estaba en tiempo de guerra.
Si estaba recién casado, ese primer año lo eximía de de prestar el servicio militar. Y lo que está diciendo el Señor es, hoy es el día para escuchar la palabra de Dios, no hay ninguna excusa. No pongamos trabas a lo que el Señor nos está mandando hoy. Es que no puedo congregarme por el trabajo. Es que no puedo asistir a la reunión porque tengo una reunión familiar. Es que no puedo ir porque mis riquezas ameritan que yo esté vigilándolas para que todo funcione bien. No, no hayan excusas, aún aunque aparentemente sean legales, como dice la palabra de Dios con respecto al novio. Era legal que él se quedara allí en su casa con su esposa. Pues aunque las cosas parezcan legales y normales en este tiempo, no nos podemos nosotros quedar. Es tiempo de convocar asamblea y venir delante del Señor para escuchar claramente el sonido de la trompeta. Y ese sonido de la trompeta es su santa palabra. Es un último llamado que el Señor está llamando a la conversión antes del juicio. Y nosotros debemos de estar muy atentos, porque si tenemos las personas cerca de nosotros, nosotros con el entendimiento, con el conocimiento que por gracia, un regalo de Dios, obtenemos, si hoy tenemos ese conocimiento, debemos enseñarlo a otros. No dejemos solamente esa función allí al predicador de turno, o a un pastor o a un líder, no. Es función de cada uno de nosotros llamar, convocar a todos, mire, santificar la reunión, es decir, que todos estemos delante del Señor a través de Jesucristo, porque solamente somos santificados por su palabra a través de Jesucristo, con la fe puesta en Él. Entonces, al reunir el pueblo, al juntar todos los ancianos, todos debemos venir con el propósito de ¿qué? De enseñar la palabra de Dios. Y hay algo que es muy importante, versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan, perdona, oh Dios, a tu pueblo. Mire el llamado. Es para que todos congregados podamos nosotros arrepentidos verdaderamente suplicar al Señor perdón. Señor, hemos pecado en esto y en esto. Puntualmente, tratemos de no hacerlo muy generalmente, Señor, es que yo soy un pecador. O aún peor, Señor, si en algo he pecado, te pido que me perdones, como si fuéramos pues los supersantos. Es condicional, si he pecado, aunque yo no creo que haya pecado, pero si he pecado, por favor, perdóname. No, jamás. Señor, confieso que soy un transgresor de tu palabra, soy un pecador, soy un vil pecador. Por favor, de mí, ten misericordia. Ten piedad de mí, de mi casa, Señor. Ten piedad de mi familia, Señor. Por favor, perdona, oh Dios, a tu pueblo. Y esto le dice que lo hagan los sacerdotes, porque el llamado es desde los sacerdotes, desde los pastores, desde los más conocedores de la Biblia, hasta el más pequeño que no haya jamás conocido o escuchado la palabra de Dios. El llamado es igual para todos y necesitamos verdaderamente evidenciar esa conversión. No lo entregues a lo propio, para que las naciones no se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Y Dios solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Es decir, sabemos lo que nos espera. Sabemos que hay dos lugares, solamente dos lugares. A propósito, que algunos hablan del purgatorio que bíblicamente no existe. Está el reino de los cielos o está el fuego que jamás se apaga, que es el infierno. Antes de ese día, el Señor nos está llamando al arrepentimiento con la promesa de que tenemos un verdadero arrepentimiento. Él perdonará nuestros pecados, tendrá misericordia y no nos enviará al castigo eterno. Y aunque no merecemos nada, Él nos dará la salvación que es por gracia. Pero es un llamado que debemos de prestarle atención con mucha cautela, con mucho cuidado, no pasarlo folclóricamente ni pasarlo por alto, no. Es para que nosotros, con entendimiento y meditación de su palabra, encontremos cuál es su propósito. Hagamos un alto en nuestras vidas. No saquemos excusas en ninguna situación, escuchemos la voz de Dios.
el Señor, que es grande en misericordia, siempre estará con nosotros. Así que podemos ir terminando, podemos ir concluyendo, podemos tomar como aplicación para nuestras vidas. La aplicación es lo que debo empezar a hacer a partir de hoy, y es revisarnos. Revisarnos y cómo estamos nosotros delante de Dios. Escucho la palabra de Dios solamente cada 8 días que me invitan o que tengo que ir al servicio o a la oración. O verdaderamente tengo ese ánimo, estoy expectante por escuchar la palabra de Dios porque siento que necesito de mi Dios, de mi Padre, de mi Señor. Si no está sucediendo esto, tenemos que revisarnos aún más. Si no tenemos esa hambre, esa sed de la palabra de Dios, tenemos problemas. Si no estamos haciendo algo, mínimamente ayudando a otras personas para que se conecten, para que se comuniquen, para que vayan a las comunidades cristianas de sana doctrina, tenemos muchas cosas por qué revisar porque tenemos problemas. Convoquemos cada uno de nosotros a otras personas. Les animo, les invito, vivamos para el Señor. Este es un llamado a la conversión antes del juicio. Amén y amén.